nos va a conversar sobre las experiencias de aprendizaje del siglo XXI. Es una conversación. Entonces, que estemos dispuestos a preguntar, a complementar. Estemos dispuestos a complementar. Es un tema de actualidad y que nos impacta a nosotros en nuestro desempeño como docentes, en nuestra práctica diaria. Así que escuchemos al profesor Osvaldo. Estaremos pendientes de cualquier intervención de ustedes. Llamamos a Ludenaida. Bueno, muy buenos días para todos, para los 8 millones de personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, veo aquí unas caras conocidas, pero veo también unos actores invitados. Y quisiera saber quiénes son y cuál es su motivación para estar aquí, porque pues como vamos a conversar, ¿cierto? Cuando uno conversa en la casa, pues uno invita a los amigos, si es la familia. Entonces, aprovechando que estamos en esta casa, saber quiénes estamos y a partir de ahí poder orientar mucho de lo que vaya aquí a compartirles y luego como tener un espacio muy abierto, de manera que puedan ustedes como sus percepciones, sus preguntas y tener en este espacio que tendríamos ¿cuánto tiempo en total para esta actividad? Con eso nos venimos. Listo, entonces tenemos una hora para ello. Entonces, bueno, por acá, por aquí, ¿cómo es tu nombre? Muy buenos días, sí. Mi nombre es Julieta Peláez. ¿Y tú qué haces y por qué el interés de estar hoy acá? Soy estudiante de la Universidad de La Guajira, pero soy de Maicao. En el día de hoy estoy aquí para adquirir nuevos conocimientos. ¿Qué estudias? Contaduría pública. Listo, excelente. Rótalo por ahí. Buenos días, mi nombre es Fernando González, soy casi nadie son compañero de Contaduría Pública, segundo semestre. De Maicao, muy bien. Buenos días, mi nombre es Mayra Arrieta, también soy estudiante de la Universidad de La Guajira en la carrera de Contaduría Pública. Sí, señora. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Vázquez, también de la Universidad C de Maicao y pues también soy estudiante de Contaduría y estamos acá pues para adquirir nuevos conocimientos y porque la invitación que nos extendió la señora Endis, pues estamos acá invitados de ella. Bueno, muy bien. Buenos días a todos, mi nombre es Keina Moreno, estudiante de Contaduría de Guajira Maicao. Pues el estar aquí principalmente es una invitación, pero también es un aprendizaje. Mi expectativa en el día de hoy es aprovechar al máximo este escenario, esta oportunidad que nos están brindando para retroalimentar de pronto conocimientos que ya tenemos y desaprender algunas cosas que de pronto ya están obsoletas para producir nuevo conocimiento. Gracias. Buenos días, mi nombre es Omar de Hoyos, vengo de la sede de Maicao y estudio Contaduría Pública. Mi objetivo son adquirir nuevos conocimientos. Vale, gracias. Entonces, yo sé que eran como también parte aquí de la maestría de educación, entonces vamos a saber quiénes estamos acá. Yo también me voy a presentar y decir quién soy yo. Entonces, aprovechemos y para que sepan ustedes quiénes son los que estamos aquí. De antemano es muy interesante que ustedes estén acá porque, vale, o sea, por general a veces este espacio es para licenciados, pero de la educación y pues muy interesante lo que voy a hablar es exactamente de la educación, de la universidad, sin importar la carrera. Entonces será muy interesante lo que vamos a ver. Buenos días, mi nombre es Damián Rojas, soy docente de la zona rural en Maicao. Encantado de compartir con ustedes y pues con expectativa de aprender mucho más para retroalimentar con mis alumnos en zona rural. Gracias. Muy buenos días para todos, bendiciones. Soy Cindy Patricia Reta Villegas, egresada de la Universidad de La Guajira, docente en zona rural. Estoy acá, me extendió la invitación mi compañera Alendis y asumí el privilegio
privilegio de venir acá para profundizar los conocimientos que tengo como docente. Sabemos que para la zona rural las condiciones son un poco diferentes a las que se enfrenta la zona urbana. Entonces, mirar qué puedo llevar yo de aquí para mis estudiantes allá y actualizar mis conocimientos y ponerlos en práctica allá. Sabemos que como docentes todos los días tenemos que ser innovadores y no por ser de zona rural quiere decir que nos vamos a quedar atrás, no. Toca implementar todo lo que uno pueda tomar de acá y llevarlo hasta allá y poder dar un conocimiento significativo para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Vale, gracias por venir. Allá nuestra compañera para que sepamos aquí nuestros invitados. Bueno, buenos días, mis invitados, bueno, no, mis invitados ya me conocen. Soy Alendis Amaya, maestrante de la Quinta Corte MPT, con muchas expectativas de aprender del profe Osvaldo todo lo que me quiere enseñar acerca de lo que es innovación y experiencias de aprendizaje nuevas que me ayudan a mí a transformar mi práctica, a cambiar todo eso que debo dejar de lado para empezar a formar seres integrales. Gracias. Por aquí, Walfin. Bien, buenos días. Mi nombre es Walfin Velasco González, docente de la Universidad de La Guajira, más de 18 años. Mi razón de estar aquí es venir a compartir del cuarto coloquio que ha orientado pues las personas que están dirigiendo la maestría de las TIC y aprovechar al máximo todos los expositores que han traído, porque algo aprendemos, algo nos llevamos, y es una formación que no para, es una formación continua, y a disfrutar y aprender de todos. Muchas gracias. Bueno, ahí Manuel, rápido acá. Quiero señalarles que esto es importante porque ustedes, me parece muy valioso que estén estudiantes y de otra carrera, porque nosotros, este es un evento de educación, de repensar cómo en el centro están los estudiantes. Entonces, aquí somos maestros, pero a veces si hablamos de los estudiantes que están afuera, de los que están allá, ¿cierto? Pero el hecho de que ustedes estén aquí es vale que esté el diálogo, ¿sí? Va muy interesante. Manuel. Buenos días, mi nombre es Manuel Marrugo, soy maestrante de la maestría de MPT y no interesado y abismado también por el aprendizaje y todas las experiencias que uno viene y se realimenta y se retroalimenta, reaprende. Aquí en este coloquio vivimos y experimentamos situaciones que a diario como docentes nos pasan y a veces no hallamos como el porqué, no reflexionamos en el momento y aquí nos buscamos aquel momento donde sí nos estaba pasando y repensamos, y cuando volvemos allá a nuestra aula vemos que sí hay otra vía, esas necesidades educativas que tienen nuestros alumnos, que tenemos nosotros también como estudiantes, las podemos vivir y experimentar de otra manera distinta de la cual no veíamos antes. Señor Rosalba. Sí, mi nombre es Rosalba Costa López. Yo soy docente de aquí en la Universidad de La Guajira, muy agustico, por cierto, pero cada vez aprendo más. Estoy en el grupo coordinador de la maestría y felicito a ustedes como estudiantes interdisciplinares, estamos aquí, porque hablar de experiencia de aprendizaje del siglo XXI son elementos que pueden tener ustedes para cualquier modelo de enseñanza que se le presente en el aula, para que se pueda conversar con ese docente que trae un modelo de enseñanza para un aprendizaje significativo de ustedes. Entonces, bienvenido, la profesora Leni, gracias. Yo creo que va a ser muy productivo cuando ustedes regresen y retroalimenten con sus compañeros allá en la extensión, inclusive sus mismos profesores. Por eso, ¿por qué no fue? Que aprendieron. Nosotros aprendimos esto, profesor. Entonces yo creo que es muy productivo. Gracias.
Bueno, mi nombre es Marlene Narón, soy docente acá en la Universidad de La Guajira, hago parte del equipo de docentes de la maestría. Un caluroso saludo a los estudiantes de Maicao, o sea, es todo un mérito que nos acompañen, porque además de trasladarse hasta acá, pues la intención que nos han expresado de querer compartir con nosotros sobre lo que aquí estamos hablando, Walvin, Manuel, los profesores de la zona rural, bienvenidos para estar aquí, nuestra compañera que ha estado acá en estos días. Es un placer estar, Luceneira que está aquí a mi diestra, Osvaldo. Un placer, estamos aquí con el interés de aprender todo y de compartir. Eso le da vigencia al coloquio, o sea, eso es lo que nos hace que estemos en un coloquio, un espacio para conversar coloquialmente sobre temas que nos interesan. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Luz, ciérrate. Buenas, mi nombre es Luz Teneo Oñate, soy licenciada en Educación Preescolar y trabajo allí desde hace 30 años. Además de eso, trabajo en la Universidad de La Guajira como docente catedrático en la licenciatura en Pedagogía Infantil. También soy maestrante de MPT, ya finalizando, bueno, académicamente ya terminé y estoy en mi proyecto de profundización. Estamos aquí para compartir, para tener más experiencia sobre todo lo que sucede en las innovaciones educativas. Con el profesor, sé que hoy vamos a aprender muchas cosas. El profesor es muy abierto, muy dinámico y muy elocuente con lo que dice. Creo que todos los estudiantes de la universidad hemos tenido la oportunidad de estar con él, nos lo llevamos en el corazón porque siempre nos deja una huella. Con ustedes, Osvaldo. Gracias. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Yo les voy a contar quién soy yo. Yo diría que en estos días estaba reconfigurando cómo uno, cómo presentarse, uno como quién es, cómo reconfigurar uno. A veces uno presenta en los títulos, a veces uno dice, yo soy economista, ¿sí? Yo estudié economía, ¿sí? Estudié economía, pero no lo soy, ¿sí? O sea, ¿uno qué es? Yo diría que soy un aprendiz y un profesor en construcción, ¿sí? En modo beta. Y quiero contarles dónde me he hecho profesor, y ha sido profesor aquí en la maestría, o sea que yo también soy maestrante, ¿sí? En el 2012, cuando se abrió la primera cohorte de esta maestría de pedagogía de las TIC, me invitaron a ser profesor de uno de los módulos. Había tenido unas experiencias docentes, pero señalo ahí, soy economista, estudié economía y luego hice una maestría en educación, ¿sí? Pero una maestría en educación no en pedagogía, de cómo enseñar, sino en educación relacionada a cómo entender que la educación impacta tanto, no solamente en el interior de la escuela, sino por fuera de ella, y también en temas de políticas públicas, en temas del desarrollo. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de venir acá cada semestre, invitado para hacer cada uno de los módulos, para mí es una reconfiguración de pensar que alguien que trabaja en los temas de innovación educativa y uno dice de cómo deben ser los profesores y la educación. Luego, en el escenario de la maestría, me estaban diciendo, vea, profe, lo estamos invitando a que hay unos profesores de la universidad y de la región que han decidido hacer esta maestría. Y a partir de ahí, cómo uno como profesor ponía en juego eso que uno dice, luego con un grupo de aquí, con Walfin, que fue estudiante, con Manuel o con Luceneira, y uno dice, bueno, ¿cómo es eso de ser un profesor del siglo XXI? Pero no lo había sido antes, ¿sí? Porque entré a una universidad, me formaron unos profesores, unos más buenos que otros, pero en unos esquemas muy tradicionales. Diría uno que unos auditorios, ¿cierto? Donde alguien se para y empieza a echar un rollo, y dependiendo si eres un profesor más dinámico, a veces uno se conectaba más, y si la materia le gustaba a uno más, pues se conectaba, pero los que no, pues no pasaba. Entonces quiero decirles con ello que el escenario de la maestría para mí ha sido un laboratorio en sí mismo.
¿sí? O sea, sin manual de pedagogía, quiero decirles, ¿sí? No estudié pedagogía, no. Y entonces, con una enorme responsabilidad, que me la han confiado acá la profe Rosalba, Marlene y alguien, dice, mire, confiamos en que usted tiene unos saberes y una experiencia y necesito que en ese espacio, con los estudiantes que ingresan a la maestría, podamos entrar y conectar y aportar en ese proceso formativo. Entonces, quiero decirles que me generaron unas buenas trasnochadas ustedes, porque tocaba tener a unas personas adultas, profesionales en educación, ¿cierto? O sea, la profe Luceneida, Walfin, quienes vienen acá, porque al contrario de este ser, ellos sí eran maestros. Ellos sí venían a tener que, pues aquí entran más colegas, saben la realidad de los niños en la ruralidad o de los jóvenes en la universidad, y con una expectativa alrededor de qué es esto de innovar y demás. Entonces, y por otra parte, una cosa es hacer una clase de 1 o 2 horas, y otro asunto era un módulo de 2 a 7 de la noche y al otro día de 8 a 3 de la tarde. Y uno dice, ¿no quiere hacer ahí? ¿Sí? O sea, listo, uno gana el sistema y arranca uno a contar. Entonces, con eso quiero decirles que para mí, cada seminario es un reto de cómo conectar saberes, textos y poner en juego, como un laboratorio. Y cada vez, cuando venía de Bogotá a Riohacha, ahora vivo en Barranquilla, muy cercano, justo porque ustedes me han traído, justo. Y estoy aquí en el Caribe por mi experiencia específicamente de querer ser maestro. Por eso digo, y ahora sí quiero ser profesor, ¿sí? O sea, quiero ser el mejor profesor. Para eso tengo que formar. Y a partir de ahí, cuando yo venía en el avión de Bogotá, cuando no hay señal de celular, cuando nadie lo llamaba a uno, entonces quedaba ahí y yo abría mi cuaderno, mi computador, y dentro de las líneas que sabía cómo iba, ya había planeado la clase, empezaba otra vez como a reconfigurar qué actividades me inventaba, o sea, cómo conectaba. Voy a poner a hacer primero un trabajo en equipo, voy a presentar esta película, pero muchas veces reconfiguraba la clase en esa hora y media que dura ese vuelo. Y entonces luego para mí era ponerla en escena, planear la clase, ese algoritmo que nos mostraba Hugo ayer, de decir, quiero arrancar con esto, voy a primero a poner este video y luego voy a ponerlos aquí a armar, a hacer un podcast. Muchas de las actividades que hicimos en clase, que hemos hecho, es la primera vez que yo las hacía como profesor. O sea, esto ha sido un laboratorio, ¿sí? En sí mismo. Entonces, para mí, venir y hacer una actividad como integrar un recurso, una tecnología, pero a la vez conectar y traer una nueva lectura, porque implica actualizarse como profesor y decir cómo lo que yo puedo provocar en el aula de clase le sirve a ese profesor, porque ustedes sí son profesores, para que a la siguiente semana, a los 15 días, puedan empezar a reflexionar y llevarlo a su aula, ¿sí? No es la teoría. De pronto hay otros colegas que hacen unas disertaciones mucho más profundas y más académicos y profesores de toda la vida. Hay un profesor que se llama Alfredo Quiso, ¿sí? Es un maestro, ¿sí? Es un maestro, es una manera de aprender. Cada uno de los que integran la maestría con sus perfiles. Y con ello, señalarles que en esa puesta en escena me reconfiguraba, me alentaba a decir, oiga, mire que sí funciona, oiga, mire que pues, esto aquí se me alargó mucho, esto aquí, a la próxima voy a hacerlo más corto, a la próxima voy a integrar algo. Y durante ello lleva un proceso de iteración de esos primeros seminarios a estos. El seminario que hicimos de la corte de homologación fue una experiencia muy intensa, ¿sí? Muy significativa. Un rol de maestros de mucha experiencia, un bagaje muy diverso, muy exigentes, y para ahí me validó la apuesta de lo que estoy haciendo ahorita, y es, estoy dedicado ahora al mundo de la educación, a ser emprendedor educativo, y es atraer esas
experimentaciones que he hecho en la maestría en pedagogía de las TIC para llevarlo a otros escenarios. Entonces, para mí venir acá es venir, conectar, poner unas ideas en juego, tener un prototipo y llevarlo a otro escenario. Y a eso yo le puse un nombre y le llamo colaboratorios, ¿sí? Esos colaboratorios son espacios de construcción colectiva de conocimiento alrededor del tema de innovación. Esto para decirles que sigo aprendiendo, soy maestrante, soy aprendiz, y sobre eso, ese recorrido que he venido haciendo entre un estudiante, un maestro y una persona que está experimentando alrededor del mundo de la educación, traigo unas ideas que quiero entrar a compartir hoy con ustedes para que conversemos en cada uno de sus roles. ¿Ya debes ahí pasando? Listo, otro clic. Bueno, ahí. Bueno, primero, voy a decirles, para mí, después de tener este recorrido entre lo que habla la literatura, en los espacios en los que he trabajado y en espacios con los que he venido compartiendo, y particularmente señalo que para mí fue muy significativo, por ejemplo, la visita de ayer del profesor Hugo Pardo, porque como de esos autores que uno tiene o personas que conoce, que uno trae a la maestría y que uno nunca se puede imaginar que pueda estar en un escenario como este. Y esa persona también ha influenciado mi práctica y mi visión del mundo, ¿sí? Y para mí es muy interesante que el cosmos conspirara y hoy tener esa posibilidad de conectar saberes. Eso es una maestría y eso es a lo que va uno a la universidad, a conectar saberes. No va uno a como a una caja de contenidos, sino a saberes de otras latitudes. Cuando uno lee, es un diálogo con un autor. Un autor, cuando lo pone a leer algo, es alguien que decidió dedicar su vida a un conocimiento particular, llámese educación, llámese ciencias económicas, y alguien en su habitación, antes con lápiz y papel, una máquina de escribir, hoy con computador, decide dedicar un tiempo para plasmarlo y luego lo comunica al mundo. Y luego cuando uno lee, estás hablando con esa persona, ¿sí? Esa persona está hablando. Entonces uno como profesor es que está conectando redes. Cuando uno trae literatura, es, oye, yo quiero que usted hable con esta persona, ¿sí? Mire, hable con ese autor, ¿sí? Mire, háblese. Eso es un maestro. Y otro maestro le referencia a otros diálogos. Y como en la vida real, a uno le gusta a veces hablar más con unas personas que con otras. Entonces, uno se engancha y dice, esto es lo que a mí me conecta. Hoy en día, lo que quiero decirles en el aprendizaje del siglo XXI es que el centro son los estudiantes, ¿sí? Y tal vez por eso hoy el centro son ustedes. O sea, cuando estamos pensando es, no como profesor, yo que vengo aquí aquí a exponer, y no me importa quién es el auditorio, y los que aprendieron bien y los que no aprendieron también. No, yo tengo que hacer que todos aprendan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el diseño de la experiencia de aprendizaje, de experiencia como más allá de una clase, más allá de denominar una clase, es una experiencia. Yo tengo que ayudar a que la experiencia conecte desde el comienzo, ¿sí? Alrededor de venir a poder que sea significativo. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo primero. Y eso lo dicen las tendencias, lo dicen los expertos. Y hoy, el siglo pasado, sencillamente es unos contenidos, un profesor, y aquí está. Y no me importa el de allá, o el de allá, o el de acá. Hoy, las universidades y los colegios y los profes tienen que pensar y diseñar para esa persona, para el estudiante. Eso es lo primero. Un segundo. Es que las experiencias de aprendizaje son flexibles, ¿sí? No son flexibles. ¿En eso qué quiere decir? Que no son currículos fijos, que absolutamente, por ejemplo, en carreras universitarias,
usted tiene que ver esto y en 10º semestre esto. Y entonces, aquí, quiero decirles, para poner el ejemplo de ustedes, el interés, aunque estén estudiando todos contaduría, el interés tuyo puede ser muy diferente del tuyo, ¿sí? Tiene un mismo interés disciplinar, pero puede que diga, sabes que a mí me gusta la contaduría, pero la parte tributaria, y a mí me gusta la contaduría, pero para meter temas de negocios internacionales, ¿sí? Y toda la carrera va en lo mismo. ¿Y dónde está? ¿Dónde? No, electiva. Ah, sí, por ahí hay una al final de la carrera. Desde el comienzo, quiero decirle que las carreras en el mundo, o sea, comparando pensums, cada vez se hacen más flexibles. El estudiante tiene oportunidad de ir organizando lo que quiere estudiar, su currículum, ¿sí? De manera, con cursos presenciales, con cursos virtuales, se va armando su propio recorrido. Igual aquí en la maestría, precisamente los proyectos de profundización son diferentes en general. Entonces, uno en el qué, cómo se arman los currículums, y también en educación básica, primaria, que puedan cada vez eliminarse esa segmentación de materias, ¿cierto? Entonces, matemáticas sociales naturales, ¿cierto? Quiero contar una historia de mi chico que está en primero de primaria, y a mí me sorprende esa cantidad de libros y cuadernos, y toca un niño de primaria con un carro de ruedas, y entonces sale, ¿cierto? De 8 a 9 en una materia, y saca una materia, y eso, un chico de 8, de 6 años, ¿sí? Debería uno flexible, yo diría. Lo que debería pasar ahí es que hay un profesor que conecta, ¿cierto? Tema para enseñarle matemáticas, pues lo enseña con ciencias naturales, con ciencias sociales. Entonces, eso, a veces eso ya dicen como el deber ser, o sea, como que eso ya está escrito, pero el cómo es lo que a veces no saben. Entonces yo me acerco al colegio, como a preguntar, como qué es, y es difícil entender esa transición, porque implica rediseñar todo el currículum. Pero quiero decirles que hay experiencias que sí lo están haciendo. O sea, más flexible en lo que se debe estudiar y en el cómo. En el cómo es sencillamente que yo puedo hacer clases magistrales, puede ser un escenario cada vez menos, pero puedo hacer proyectos, puedo tener temas de aula invertida, puedo tener temas relacionados con retos, estudios de casos, puedo tener talleres, puedo mezclar temas presenciales con virtuales. O sea, es una gama de posibilidades, no es única. O sea, no es yo tengo que pararme acá y siempre un profesor en un escenario de impartir. Pero hay unos espacios de construcción colectiva, de laboratorios, o sea, muy flexibles. Siguiente, por favor. Conectadas con la realidad. Y es, cada vez los escenarios de aprendizaje hoy tienen que estar vinculados con el entorno. Y es increíble que a veces no lo reconozcamos así. Hay que reconocer buena parte, por ejemplo, de los proyectos en el caso de maestría, que es un nivel de profundización de investigaciones, cómo lo que ustedes investigan responden a una realidad de sus contextos, ¿sí? La florecita lectora aquí, el proyecto de nuestras maestrantes, y es cómo hay un problema en el aula, ¿cierto? Yo voy a la universidad para que esos conocimientos me ayuden a resolver el problema que tengo en la realidad, el problema de los niños y de esa comunidad educativa en particular. Yo debería llevar, o sea, por ejemplo, en temas de negocios, no es gente como la teoría de los libros que se escribieron hace 30, 20, 10 años o contenidos actuales, sino es cuál es la realidad hoy de los negocios de la región Caribe, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de la informalidad, las tiendas de barrio en general? Entonces entender, por ejemplo, hay un proyecto de investigación que lo estamos llevando donde yo trabajo, que es cultura contable de los tenderos de Santa Marta. Es un proyecto de investigación. Entonces vamos a entender la realidad de un gremio, porque eso es lo que existe. Yo lo llevo a la universidad y con los estudiantes hay que proponerles retos para que ese conocimiento de esos libros de texto lo aplique a resolver problemáticas del contexto real. Entonces ahí es cuando ustedes logran conectar el conocimiento, y ahí es cuando el conocimiento se hace significativo. Eso cada vez está pasando más
en las universidades del mundo. Se llevan retos del mundo real al aula y el aula al mundo real. O sea, cada vez menos teoría como para decir, yo llevo un poco de años, 5 años estudiando una carrera y luego hago un semestre de práctica y me voy a la práctica. Fíjense que casualmente, por ejemplo, las escuelas de medicina funcionan de ese estilo, ¿cierto? O sea, prácticamente desde el primero o segundo semestre usted ya está yendo a la clínica, ¿cierto? Al hospital, observando, cumpliendo unos roles. Claro, que imagínate un médico teniendo 5 años, 6 años y ya, bueno, entonces nunca vio un paciente y luego, bueno, primer día de trabajo, bueno, aquí tiene doctor, hay que operar. No, es que es la primera vez que opero. No, dice 6 años, la primera vez que está viendo cuerpo y sangre, que es, mucha gente desiste de medicina, bueno, realmente con los primeros semestres, o sea, porque dice, ya me di cuenta que entré a una sala de urgencia y yo no resisto el tema de la sangre, ¿cierto? Pero entonces así tiene que ser. Entonces, en el caso de ciencias económicas, pues hay que, desde primeros semestres hay que ir a una empresa, hay que entender, digo, su pedagogía. No podemos esperar a llegar a último semestre para hacer la práctica, ¿cierto? Hay que observar, entender y llevar, conectar las asignaturas también para poder dar esa experiencia. Globales. Podemos estar hoy en La Guajira, en Riohacha, y por ello no podemos significar que únicamente podemos estar leyendo y conectando únicamente con los docentes o con nuestro entorno. Hoy ayer estuvo un profesor que vive en España y que trabaja en América Latina, global, ¿sí? Este lugar, quiero también señalarles, y como mérito aquí a mis coordinadoras, que este es un escenario global, esta maestría es global. En este escenario, durante estos 7 años donde he sido maestrante, cuando yo vengo a La Guajira, a veces conozco gente de otras partes del mundo que ni siquiera en otras partes conozco, porque cuando se invitan también en estos coloquios y en estos eventos, se invitan profesores, pero no solamente por ello de manera física, sino participando en redes de conocimiento. Entonces, eso es importante. Ustedes dan un clic, como estamos con Facebook, Instagram y demás, también en estos temas de conocimiento, yo puedo ser parte de una red internacional de estudiantes de temas de negocios. ¿Sí? Ustedes envían sus papers, van a eventos, ponencias, hacen temas virtuales, siempre con tendencia. Oye, mire que en México hicieron esto, oiga, mire que hay una región en Marruecos que tiene unas condiciones similares a las de La Guajira, que son tan climáticas y de población, implementaron esto. Ah, mira, entonces ese saber que es de otra latitud del mundo se conecta. Eso lo tienen hoy todas las universidades, unas más en el papel y otras cada vez más en la práctica, de tener esos intercambios y esas redes globales. Y por último, vivenciales. Menos teoría, más práctica, ¿sí? Más acción, más proyectos, más salida de campo, más conexión conjunta, ¿sí? Más sentido de realidad que se integra con los otros elementos, y es cómo hacemos que estas sean experiencias que sean emocionantes. Y eso se ha descubierto en temas, cada vez se entiende más el cerebro, y pues a veces se ha señalado y a veces lo decimos coloquialmente, pero cada vez que avanza la ciencia se empieza a entender cada vez mejor cómo funciona el cerebro. Entonces todo el tema de neurociencia, y eso ha llevado también al estudio del neuroaprendizaje. Y una cosa muy sencilla, y eso lo podemos decir coloquialmente: uno aprende cuando algo lo emociona, cuando algo lo conecta, ¿sí? Y no sencillamente aprende uno clase, aprende uno lo que sea, ¿cierto? O sea, si uno aprende, si uno juega fútbol, si uno monta bicicleta, si uno toca guitarra, es porque lo emociona, hay algo que lo emociona a uno. Ustedes estarán pensando, ¿ay, qué nos emociona a ustedes? ¿Sí? Y cuando uno lo emociona algo, uno dedica más tiempo del que debería dedicarlo. O sea, como que el tiempo no se siente, ¿sí? Porque uno pasa cuando ustedes están leyendo algo, cuando les gusta una obra de literatura, cuando les gusta hacer un tipo de actividad, el tiempo pasa, o sea, y siempre ven
una película, le gusta hablar del tema, se llama Conecta Emoción. Entonces, en aprendizaje, en estos entornos, tenemos que hacer que haya experiencias cada vez más emocionantes, que conecten, ¿sí? Y entonces, ¿todo eso para qué? Todo esto en conjunto se resume que cada vez, en vez de generar clases segmentadas, es importante ir cada vez llevando experiencias a que trabajan en retos, en proyectos, en temas que integran. En vez de dividir materias segmentadas y mira a ver que el estudiante cómo las conecta, lo que cada vez se está invitando es, y desde lo mismo de educación básica, es a lo que es trabajar por proyectos. En un proyecto se integra, ¿cierto? Cuando son proyectos integradores asociados a integrar un proyecto de matemáticas con naturales, con sociales, ¿cierto? Entonces, describir la historia de Macondo, ¿cierto? Y entonces usted puede integrar ahí García Márquez, literatura, pero geografía, porque ¿cuál es ese Macondo? El Caribe. Ah, pues que la familia tiene raíces en La Guajira, ¿cierto? Pero entonces que Santa Marta, que Aracataca, que Barranquilla, que Cartagena, geografía, ¿sí? 2. Usted puede historia política. ¿Qué estaba pasando en esa época? Cuando, en la época de los 1900, ¿por qué se habla de las bananeras? ¿Cuáles son esas relaciones de poder, esas inequidades, esas realidades? Allá lo integró. Entonces, no necesita usted botarle el contenido segmentado, sino hacer un proyecto de investigación que los diferentes profesores pueden ser mentores, que acompañan. Entonces, el profesor de historia no echa todo el carrete, sino que ayuda y le orienta en dónde consigue materiales, dónde busca recursos, orienta y trabaja. Y van dándole significado a ese proyecto, a ese reto. En la universidad, pues aún más, ¿cierto? O sea, porque hay que esperar, de hecho, cada vez, y lo que hablamos en la maestría, desde un primer semestre, que arranca esa construcción de ese proyecto, de ese reto, y lo vamos mejorando. Prácticamente debería pasar que muy al terminar la maestría, prácticamente ese proyecto está muy fino. O sea, porque lo que hacemos los profesores es alimentar ese proyecto durante los seminarios que orientamos. Somos unos mentores. Menos profesores, más mentores. Un mentor como esa persona que acompaña, que orienta, que guía. Bueno, ¿y eso para qué? ¿Qué debería pasar si las experiencias están fundamentadas en esto para que podamos cada vez trabajar por retos, por proyectos significativos para desarrollar algo acá que es uno? Resolución de problemas. Ayudarles a adquirir las habilidades relacionadas con ayuda a resolver problemas. Esa es la vida real. La vida real de un médico, ¿cierto? Es resolver problemas. O sea, le llegó un caso, ¿cierto? Cuando son accidentes, cuando que sea el asunto. Aquí, cuando vamos al médico, tú tienes un problema y otro. Yo como médico tengo que ayudar a orientar, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca uno? Oiga, ¿qué médico es bueno? El que ayuda a resolver más el problema. Como maestros, ¿qué es ese profesor? El que ayuda a entender que el niño que no sabía leer, que leía lento, aprendió a leer. Y entonces ustedes escriben en sus proyectos, estos niños que tenían estas dificultades lectoras y con esta estrategia mejoró, lo curaste, eres como un médico, ¿sí? Pero toca hacer esa arquitectura. Entonces hoy, yo soy como maestro, pero hoy los profesionales del siglo XXI, sea de la educación, de los negocios relacionados con ámbitos de las ciencias sociales, es a resolver problemas. Esa competencia hay que tenerla. Siguiente, hay que ser creativos, ¿sí? Hay que reimaginarse. Entonces, como profesores tenemos que reinventarnos las clases. Como profesionales de otros ámbitos, ¿por qué esto de la creatividad qué es? ¿Se ha visto que el mundo está cambiando cada vez más? ¿Sí? O sea, el tema, hay nuevas tecnologías, nuevos escenarios. Ayer estábamos compartiendo algo, digamos, en el campo con Marlin, y es se acerca el momento de la conducción automática. Eso parecía con las películas futuristas. Eso va a ser realidad. 10, 15 años, cada vez más masificado. Claro, no hay necesidad de conductores. No va a haber de
¿verdad? Los carros se van a manejar de manera satelital, ¿cierto? Se controlan, va a haber menos accidentes en general. Entonces llega y uno dice, oiga, y a partir de ahí deben salir nuevos modelos de negocio. Entonces, si antes uno tenía un negocio de transporte y de conductores y demás, pues esos ya no van a existir. Entonces ahí hay que reimaginarse, pero van a haber otras nuevas necesidades de crear negocios, también relacionados a cómo reinventarse, cómo hacer políticas públicas. También hay que, no podemos seguir inventándose siempre lo mismo hace 10, 20 años. Creatividad. Siguiente. Colaborar. Cada vez más equipos interdisciplinarios. Tenemos que trabajar en colaboración. Y colaboración no solo con personas aquí presenciales, equipos globales. ¿Sí? O sea, a la vez una videoconferencia y trabajamos con una persona que puede estar en México, otra en Barcelona, otra en Tokio, ¿sí? En tiempo real, con herramientas colaborativas. Y eso que implica en colaboración, capacidades de negociación. Eso no es un escenario como nos dividimos los trabajos hace unos años. Usted hace la primera parte, yo hago la segunda parte y entonces tú integras. Se ríe porque todas lo hacemos así. No, colaborar es un ejercicio de negociación, de tener un reto y entender y decir, tú opinas diferente a mí, pero no puedes preguntarme como usted quiere, porque yo lo hago así. ¿Cuál es tu argumento? Yo creo que es, mire, el mío es este. Escuchas, ¿sabes? Entonces, por aquí puede ser. Entonces tú negocias, escuchas y llevan, y puede que el resultado ni es la tuya ni es la mía, es una nueva opción, pero es esa opción de negociar, ¿sí? Entonces eso es muy importante, porque eso que implica detrás, hay unas competencias de empatía. Hay personas que ustedes me pasan en sus trabajos o en la universidad que a veces es difícil trabajar en equipo colaborativo, y dicen, no, yo prefiero hacerlo solo, ¿sí? Pero hay veces y hay otras que tienen esas habilidades. Y quiero decir, en el mundo del trabajo, cada vez más, en los espacios que he tenido la capacidad, la oportunidad de trabajar, siempre hay que integrar equipos. Oye, hay que hacer este proyecto, hay que trabajar, y entonces uno se encuentra y entonces uno se presencia, conoce gente nueva a uno y uno tiene que entregar eso en una semana o en un mes, y es un proyecto porque es un proyecto del cual está dependiendo la empresa, la universidad, y pues hay que trabajar, colaborar, integrar saberes e inquietudes. Y comunicar. Comunicar, lo estábamos viendo ayer con unas exposiciones que estaban haciendo aquí los maestrantes, y es cómo en estos escenarios donde la atención cada vez es más dispersa a través de todas las redes sociales, y cómo son los escenarios también de comunicación. Miren cómo se comunica en Instagram, una imagen, ¿cierto? Una frase. En Twitter, síntesis, esencia, ¿sí? Entonces es cómo se comunican las redes sociales, cómo comunicas una idea, cómo haces una presentación, cómo armas un video, y esas competencias hay que adquirirlas, porque cada vez los escenarios profesionales son los para comunicadores sociales. Eso es para los médicos, para los abogados, para los contadores y para los educadores. Si es una labor, nosotros deberíamos llamarnos profesores, somos comunicadores. Eso es lo que hacemos. Lo que estoy haciendo en este momento es un ejercicio de comunicación, ¿sí? Y entonces cada vez uno tiene que ensayarlo y probarlo más. ¿Y eso cómo le denominamos? Esas son las habilidades del siglo XXI. Hay otro par, hay otro escenario de habilidades, pero estas que están acá son las principales digamos, instituciones que trabajan en educación han considerado. Estas son las habilidades que las personas de este siglo, no es del próximo, es este. O sea, son ustedes, somos nosotros, y son los estudiantes para los que nosotros trabajamos, ¿sí? O sea, no se trata de contenidos, no se trata de si se sabe la historia, los ríos del mundo. Se trata en últimas, hay unos elementos que son importantes, pero se trata en últimas que las personas tengan la capacidad de tener estas habilidades para tener éxito en este ciclo. Porque si no las tienen, van a estar en graves problemas, o vamos a estar en graves problemas, ¿sí? Esos son. Y eso en últimas, para que pase lo siguiente, le llamamos como lifelong learning, que es aprendizaje a lo largo de la vida.
quiere decir que aprendemos, cada vez son escenarios para aprender durante un periodo que es un periodo de corto, así de que se llama toda la vida. O sea, no es que yo voy a la universidad y luego voy y trabajo N años. Yo voy a la universidad, trabajo, sigo en la universidad, aprendo con un curso virtual, voy a un seminario, leo, y con un elemento muy importante, que es lo que tenemos que promover en los espacios formativos. En los colegios rurales, ustedes dicen muy bien, no por ser rural tienen que estar alejado de lo que es vanguardia. Por el contrario, allá es donde tienen que estar más a la vanguardia. Y tenemos que tener la capacidad de aprender permanentemente. La habilidad más importante en el siglo XXI es que tenemos que aprender a aprender. ¿Qué es eso? En que yo no tengo que ir a un lugar a sentarme a recibir, sino por iniciativa, por la capacidad propia, entender que yo tengo la posibilidad de aprender acá. Por ejemplo, tantas veces que estamos mirando el móvil y WhatsApp y Facebook, bueno, yo puedo coger, o sea, precisamente cuando leo un periódico, cuando hago un curso gratuito, cuando participo de una red de conocimiento sobre un tema que me gusta. O sea, yo estoy metido en temas que me gustan, que se llaman temas de aprendizaje, porque ese es mi tema, me apasiona. Entonces, yo ya no voy a una universidad ahorita, pero he aprendido más, voy a decirle, en los últimos 2 años, que he tenido más tiempo y más conciencia de buscar cada vez redes más pertinentes, documentos más pertinentes, ir y poner en práctica en mi labor, reflexionar, escribir, y eso es un escenario que es como un entrenamiento, ¿sí? Entonces, cuando nuestros medallistas olímpicos van y se ganan una medalla, no se ganan la medalla de oro y luego van a la casa a dormir, ¿sí? Al otro día están entrenando, al otro día. Egan Bernal, si lo vieron, se ganó el Tour de Francia y al otro día estaba ya en otra carrera, ¿sí? Entonces nos tocan todos así. Entonces eso no es, ya me gradué, ¿sí? Listo, ya, listo. Bueno, descanse ese día y al otro día coma torta y celebre, ¿sí? Y al otro día seguimos, ¿sí? Porque quiero decirle que también la competencia es global, o sea, es decir, todas las personas hoy en el mundo están en eso, están entrenando, ¿sí? Entrenan los vecinos de acá, pero entrenan en otras latitudes del mundo. ¿Y eso qué implica? Que va a haber escenarios de mucha competitividad y quienes no estemos preparados nos desactualizamos. Entonces, eso significa oportunidades de trabajo, de ideas y de progreso. Entonces, con este escenario quiero abrir acá para que compartamos aquí unas reflexiones. Esto que traigo sobre la mesa es lo que hoy muchos de los gobiernos están trabajando, y es que los ciudadanos desarrollemos estas habilidades y que pueda pasar en los escenarios de clase. Entonces, gracias ahí por la escucha, y podamos aquí abrir unos minutos que nos quedan para qué inquietudes, qué preguntas, qué tan cerca o lejos estamos, qué tan significativa ha sido esa experiencia en universidad. Y bueno, la línea está abierta. Si quieren, ahí breve alrededor de compartir o un comentario, un aporte o una pregunta. Yo deseo compartir. Por aquí. Bueno. Entonces va Carlos y luego va la profe. Bueno, buenos días para todos. Bueno, el tema de habilidades para el siglo XXI nos resalta la resolución de problemas, la creatividad, la colaboración y la comunicación. Sin embargo, pues estamos en un momento histórico en el cual, digamos, todo se mueve a la tecnología, revolución 4.0, todo el tema de robótica, todo el tema de automatización, inclusive desde la industria, pero que también impacta los contextos educativos, formativos y demás. Esas habilidades del siglo XXI necesariamente deben ser mediadas por tecnología o no necesariamente. Es que la tecnología ya está, ya es invisible, ¿sí? Van a ser unos años de tecnología es porque todavía había como una brecha de incorporar, pero yo quiero
Levanten la mano quien no tiene un celular, el que no tenga. ¿Entiendes? Entonces, es como si uno dijera, vamos a hacer aprendizaje a partir de integración del lápiz en el proceso educativo. ¿Sí? O sea, ya está. Entonces, eso también lo decía Hugo ayer en la tarde, y es cada vez más invisible. ¿Sí? Es cada vez más invisible. Pero también con un ejercicio a propósito de no estar señalado acá, es que como ya estamos en ese siglo, de hecho la cuarta revolución industrial, es que eso ya va a ser el internet de las cosas, ¿sí? Alrededor de aquí eso, las sillas van a tener sensores y van a saber quién fue el que se sentó acá, cuánto tiempo duró, es real, ¿sí? O sea, miren las cámaras, y en este momento nos están siguiendo allá, quién sabe en cuántos lugares, y puede ser en quién sabe en qué latitudes. Entonces, profe, ya es un tema que sí o sí, pero no, atención, no por tener tecnología del aula o el programa de aprendizaje es innovador o es del siglo XXI. Yo puedo ser un profesor del siglo XX utilizando VideoBeam y poniendo unas presentaciones, y puedo decir que estoy utilizando tecnología, y puedo ser menos innovador que un profesor que solo se dedique a contar historias. Un profesor que cuente historias y que motive y no utiliza tecnología puede ser un profesor que la está rompiendo, porque desarrolla empoderamiento en los estudiantes, la capacidad creativa. ¿Usted puede desarrollar esto? No necesariamente con mediación tecnológica. Eso es importante también tenerlo presente. Muy bien, profe Dino. Mirando su presentación, por cierto, vemos muchos puntos de encuentro, en especial lo de la colaboración. Creo que especialmente en las escuelas técnicas necesitamos abrir mucho ese espacio de colaboración entre docentes, porque tenemos una población de docentes que tiene una formación desigual. Muchos son bachilleres, pero tienen el interés. Sin embargo, aquellos que son licenciados tienen muy poco acercamiento a estos docentes que son bachilleres, cuando deberían de volcarse a compartir sus experiencias. En el caso de nuestra institución, están tan motivados estos docentes bachilleres que ya comenzaron la universidad y cada día están más apegados al interés. El interés de cambiar, el interés de poner cosas en práctica, de hacer cosas nuevas, de pronto de conectarse con el mundo y aprender nuevas experiencias y adaptarlas a su realidad. Entonces, para mí, en la experiencia del siglo XXI, la colaboración es fundamental. Para mí. Gracias, ¿alguien más quiere compartir? Ver por aquí nuestras estudiantes. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como estudiante, como para tener otra perspectiva también. Me considero una estudiante, una buena estudiante, no excelente, porque pienso que todavía me faltan muchas cosas por aprender. Pero la oportunidad de estar en clase con algún docente de la universidad, nosotros como estudiantes nos autoevaluamos y también hacemos la evaluación del docente. Y en el semestre pasado tuve la oportunidad de tener muy buenos profesores, una excelente docente y otros regulares y otros que pero no estoy haciendo este diagnóstico porque piense que no tengan conocimiento, porque fueron docentes todos. Me imagino que para entrar a la universidad tienen que tener su currículo, su profesión, su materia, me imagino. Pero en la clase de cátedra nosotros nos enseñaron algo acerca de quién era realmente un docente. Y hoy aquí retroalimenté ese conocimiento. Y no solamente es docente aquel que estudia la licenciatura normalista, sino que el que está en continuo cambio, porque no todos los estudiantes no aprendemos de la misma manera. Lo de la motivación, sobre todo de las herramientas de innovación que hay,
Uno, que debe ser iniciativa de nosotros como estudiantes, perseguir todo el tiempo el conocimiento, no solamente venir a clase y que el profe me dé la clase, sino como ustedes más bien son unos mentores que nos van a guiar a nosotros a construir un conocimiento, pero que eso tiene que partir de uno. Eso estoy clara, y si tuve falencias de pronto en eso, de que en algunas asignaturas en las que percibí de pronto ese bloqueo que dije, de pronto esa maestra no lo voy a entender, simplemente porque es pragmática y es cerrada, es así, lo que ella dije, más nada. Y yo tuve herramientas, cómo construir mi propio conocimiento, y simplemente me bloqueé. Entonces es eso, sí somos el centro, pero la educación y la formación es flexible, o sea, yo como estudiante no tengo que esperar que el profesor venga y me lo dé todo, sino que yo también tengo muchas herramientas para aprender, y que yo también pueda en algún momento tomar la iniciativa, y ¿por qué no? Un estudiante también puede impartir conocimiento y decir, bueno, señor, yo voy a dar la clase, vamos a ver acá, vamos a hacer esto. O sea, retroalimentar entre los dos la experiencia que tiene el docente, a que nosotros también, la iniciativa que nosotros tengamos. Como dice usted, nosotros podemos adquirir conocimiento todos los días, estamos perdiendo el tiempo, hay redes, hay muchas herramientas, y el conocimiento no depende de otra persona, sino del interés que cada uno tenga por aprender. Muy bien, qué buena participación, gracias. Ahí para hacer un comentario y pasamos el micrófono, pueda señalar algo, y es muy valioso con lo que acaba de señalar, que ese rol pasivo del estudiante hay que redefinirlo. Si hay cambio en los roles del profesor, hay cambio en el rol del estudiante. Por ejemplo, uno puede arrancar, empezar una clase y arrancar y decir, oye, esas clases que son monótonas. Y entonces uno le toca aguantarse todo el semestre ahí a ver, oye, ¿y por qué no propositivamente señalar y decir, no de manera de decir, criticar y que a veces y hasta el final del semestre y no ser propositivo, ¿sí? Uno rajar y aguantarse. Uno puede acercar al profe y uno propositivo y al profe, mire, estoy investigando el tema y a mí me gustaría presentar algo que encontré de un video de YouTube y tal. Si tú me vienes con esa idea, me estás ayudando, ¿sí? Pero no solo eso, porque no es sencillamente como para cumplir el requisito, y ayer Hugo nos decía como, uno ve como las carreras, la carrera como un tema de obstáculos, ¿sí? Entonces tengo que ver esta materia, me dice profesor que es súper aburridor, me toca aguantarse me toca con esta regañona, sí, es como una carrera de obstáculos, ¿sí? Pero debería ser todo un proceso delicioso, emocionante, ¿sí? Que uno me toca con este profe. Entonces uno le toca ahí tener la posibilidad de, seguro, si a mí me llega un estudiante en ese asunto, me la rompe, o sea, como, bueno, venga a ver qué es. Me ayudas y me estás ayudando a reconfigurar, y es entender que el escenario es un ejercicio conjunto, no es responsabilidad solo del profe, porque ya les estoy contando, es un escenario de construcción conjunta. Entonces, asumir las responsabilidades como estudiantes de que el escenario de aprendizaje es un escenario que se construye colectivamente, ser muy propositivo. Gracias por ese aporte. Muy buenos días, mi nombre es Abel Brito, yo soy estudiante de la Universidad Antonio Nariño, soy docente en ejercicio. Agradecerle a la profe Olari por la invitación. Yo creo que son significativos estos espacios para compartir experiencias, enriquecernos, utilizando como plataforma la opinión que expresó la profesora ahorita, en donde incluso ya hay personas que no son profesionales en el tema, en la docencia, pero que ya se están motivando en hacer cosas nuevas, que están en la docencia, pero que son bachilleres. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Antes, contextualizo, en una oportunidad estaba en una reunión de área con ciertos compañeros. Yo tengo alrededor de unos 7 8 años de estar en la docencia, y siempre me ha gustado hacer las cosas diferentes, porque en la manera en que yo aprendí, yo no quiero que aprendan mis alumnos. Y yo le comentaba, oiga, pero es que tenemos que cambiar las cosas, tenemos que hacerlas mucho más dinámicas, mucho más, que los aprendizajes sean significativos. Y me ha dicho una profesora de esa de la vieja guardia, me dice, yo tengo varios años de estar trabajando en la docencia, y tú no vas a venir a decirme a mí qué es lo que debo hacer. Me timbró. Entonces, ¿cómo vencer
esa resistencia al cambio de esas personas que ya tienen cierta cantidad de años de estar en la docencia, que ya están a punto de pensionarse? Bueno, fíjate que estos procesos son unos procesos muy personales, ¿sí? Estos no son por decreto, o sea, por una parte, o sea, el Ministerio de Educación puede decir hoy, vamos a hacer la educación innovadora y transformadora y poner en el centro a los estudiantes, vamos a ser flexibles, vamos a promover las competencias del siglo XXI. Y tú vas a mirar, y eso es el plan de desarrollo, ¿sí? O sea, qué interesante. Ahora hágalo realidad, ¿cierto? Y eso parte de ser un ejercicio muy personal y es un escenario de mucha experimentación alrededor del que empieza a hacer el clic. Y entonces en ese orden de ideas, más allá de ser un ejercicio que todos nos pongamos de acuerdo y hacerlo todos juntos, tú ya eres un agente de cambio, en el sentido en que tú tienes un proceso de reflexión sobre tu práctica y a partir de ahí, cómo la vas construyendo. Y quiero contarte, por otra parte, dentro de las experiencias de trabajo que he tenido, he estado muy cerca del premio Compartir al Maestro, entonces de los mejores maestros de Colombia. Y unos maestros de Colombia eran esos maestros que eran como el ejemplo de esa colega que usted le cuenta, reacias, ¿sí? A mí no me cambia. Eso es en los testimonios de los profes, hasta que algo los cambia, no el decreto, no el colega que le dice, oiga, cambie, no, hay una manera de incentivar, de provocar. Muchos a veces entran en procesos de formación porque lo hacen por requisito, lo hacen porque, pues para descender el escalafón, y ahí en estos escenarios van encontrando, en participar en estos eventos, van encontrando chispas, hay experiencias que ayudan a ir llevando, y no se cambia de la noche a la mañana. Hay unos que no cambiarán, ¿sí? Pues esa es la gran raíz, pero hay otros que llevan su proceso. Entonces señalarte que esas experiencias del premio son esos maestros que creen que lo hacen bien y pues medianamente, y de pronto hay cosas que puedan estar pasando bien, relativamente, pero no estamos enseñando, y tú lo decías, de cómo nos enseñaron a nosotros. Es que para que nosotros trabajamos para los niños que hoy tienen 4 y 5 años en el preescolar, ¿cierto? Que van a ser la generación del 2040, ¿entiendes? 2040, cuando tengan 20 y pico de años, ¿te imaginas qué debe estar pasando ahí? Entonces, estas personas, ¿usted cree que les interesa ir a saber más allá de unos datos históricos, una serie de contenidos? Entonces, imagínense ese escenario. Necesitamos darle habilidades y nosotros también, o sea, cuando tenga también unos añitos más, yo quiero estar vigente alrededor de ser una persona que sea capaz de estar actualizándome, pero yo tengo que estar entrenándome desde ahora. Entonces, ese es un escenario personal, es una experiencia que se construye, y otro que trabaja mucho por el ejemplo. Para poder incidir en los colegas hay que arrancar y poder mostrar cómo eso tiene mejor incidencia en los aprendizajes de los estudiantes. Buenos días. Ya me había presentado, pero al ver que hay una persona, mi nombre es Kevin Vázquez, estudiante de Contabilidad Pública en la Universidad de La Guajira, sede de Maicao, y pues me parece muy interesante el tema pues de las pedagogías que sean extrovertidas, que el estudiante tenga más participación. Ya esto puesto que hay muchos profesores, como estaba diciendo el compañero, que son muy rígidos. Y yo digo que para que hayan experiencias de aprendizaje, primero deben haber estrategias de aprendizaje autónomo. Y eso es algo en lo que la señora Lendis, pues en el primer semestre, nosotros recién ingresados a la universidad, nos encontramos con muchos profesores que en realidad la forma de enseñar era pues muy serio, muy rígido para lo que nosotros veníamos. Nosotros sabíamos que iba a ser difícil, pero la forma de recibirnos pues por parte de la señora Lendis fue una forma que yo pues ni en el colegio había visto, una forma dinámica en la que nosotros temas que de pronto de otra forma hubieran sido tediosos, hubieran sido muy pesados, ella hizo que nosotros mismos lo interiorizáramos, que nosotros mismos explicáramos, como otras veces con podcast, salíamos con juegos, con cosas así, que hacía que
nosotros mismos aprendiéramos y hiciéramos que nuestros compañeros entendieran a través de estrategias que la Señor nos colocaba y nos decía, nos daba documentos, nos daba páginas, videos, ponía diapositivas, muchas formas en las que yo quedé como que wow, o sea, es algo nuevo. Cuando uno va a la universidad uno espera cosas así, cosas nuevas, cosas que no sean tan como en el colegio, que son más rígidos y tal, ahí sentado en el pupitre mirando al profesor, el profesor un solo mensaje. Mientras que acá, y eso también nos ayudó como grupo a acoplarnos más, a conocer más al compañero, y pues fue algo muy divertido que de verdad me hubiera gustado que todos los profesores hicieran estrategias así. Por ejemplo, otra profesora nos puso exposiciones. Ya como la señora nos había dado formas de enseñanza, aprendizaje, ya por ejemplo unos hicieron una exposición más dinámica. Yo pues personalmente hice un rap, puse con un rap cosas distintas. Muchos compañeros cantan de otra manera, o sea, algo no tan normal, tan convencional, pero que lleva el mensaje y se entiende. Entonces es eso, es algo nuevo, es algo, y de verdad sí, me siento agradecido pues de hoy estar acá y poder estar con profesores, con personas que yo sé que van a expresar el mensaje de otra manera a partir de hoy. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias a ti. Qué bien, gracias. Eso de jugadas de contar es muy importante, porque hay que cuidar lo nuevo, ¿entiendes? A esas personas que se salen, digamos, dejan salirse porque no es fácil. La profe lo está, o sea, está también probando, está llevando lo que aprende en la maestría, ponerlo en práctica, y hay veces pueden salir cosas mejor que otras, pero hay que alentar ese escenario. ¿Por qué? Porque son escenarios en los cuales, ¿qué puede pasar con esos profes que empiezan a intentar? Esa profe que usted tiene siempre rígida, y luego trata de intentar algo nuevo y los estudiantes de una vez le dan duro, ¿me entiendes? Pues no lo vuelve a hacer. ¿Sí? No, ¿sabe qué? Yo no quiero perder el control. ¿Sabe qué? Todos sentados, por favor, sacan una hoja. Saquen una hoja. Voy a hacer la pregunta, ciérreme la diapositiva. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy a hacer acá, hay una, no crean que lo están haciendo. Me van a hacer una hoja, todos ya, ¿sí? Entonces, fijamos, porque no quiero perder el control, ¿sí? O sea, tal, en el momento. Pero cuando yo suelto el control, ¿sí? En el sentido en que empodero a mis estudiantes, luego el proceso fluye solo.